acá estamos en comunicación. Agradezco la paciencia y el apoyo de siempre, la colaboración de nuestro queridísima eminencia médica, el doctor Héctor Frisby, hasta allá, hasta Colorado. Vamos a hablar hoy de isquemia cerebral transitoria, embolia, infarto cerebral, este padecimiento que sufrió recientemente el comandante de las FARC, y que pues desafortunadamente son males muy comunes, ¿no, mi Doc? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Doc. Así es, buenos días. Fíjate que este tema lo traté porque me lo sugirió una de nuestras personas queridas que nos observan y nos escuchan en Disyuntiva TV. Perfectísimo. Entonces, además quise elegir este tema también porque está relacionado con el tema que tratamos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de hipertensión, y la hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes para tener cualquiera de estas tres variantes. Hay algunos lugares donde la isquemia cerebral transitoria, por sus siglas en inglés, como la información está dominada por la información en inglés, se conoce como TIA, como TIA, que significa Transient Ischemic Attack. Este es un ataque en el cual deja de llegarle sangre a una parte específica del cerebro, y esto habitualmente dura menos de minutos, de 2 o 3 minutos. El paciente empieza a presentar algunos síntomas, y entonces esto a algunos lugares le llaman como un mini stroke, porque stroke es la palabra que se utiliza para poner juntos los casos de embolia y los casos de hemorragia cerebral. Así se etiquetan ambas enfermedades. Entonces, la isquemia cerebral transitoria, lo que presentó esta persona de las FARC, es como un aviso que puede suceder. Aproximadamente el 15% de los pacientes que tienen una isquemia cerebral transitoria van a desarrollar un infarto cerebral, o una zona en la que el cerebro se va a afectar de manera más prolongada, de manera más definitiva. Hay una escala en la que podemos tener puntos en el paciente. Si el ataque de isquemia duró más de 1 minuto, más de 3 minutos, si el paciente tiene diabetes, si tiene historia previa de tener ataques isquémicos, si el paciente tuvo problemas de habla o problemas de marcha, se van juntando puntos, y esto nos incrementa el riesgo para que el paciente pase de una isquemia cerebral transitoria a una enfermedad vascular cerebral. Enfermedad vascular cerebral es el sinónimo que podemos utilizar en la literatura en español para lo que en Estados Unidos se define, o en inglés se define como un stroke. Entonces, vamos a hablar primero de la isquemia cerebral transitoria. La isquemia cerebral transitoria, como les decía, dura minutos, y esto se manifiesta en el paciente, la persona que lo nota alrededor del paciente, lo cual es muy frecuente que el paciente ni se dé cuenta que está teniendo un evento de isquemia cerebral transitoria. Es más bien la gente que lo acompaña que le empieza a decir: oye, estás hablando raro, te estás comportando de manera rara, estás caminando de manera rara, cuando hablas la boca se te enchueca, como que tienes cerrado el ojo de un lado. La gente que está con ellos son los que empiezan a notar los primeros signos y síntomas clínicos de que un paciente está presentando un evento isquémico en el cerebro. Entonces, estas son las que mencioné brevemente, son las esferas que se afectan en una isquemia cerebral transitoria. Sí, la conducta. Oye, perdón, estas semiparálisis faciales, o cuando se le cae así uno de repente la mitad del rostro, ¿tienen que ver? ¿Son también un aviso con este tipo de asuntos? Eso se llama parálisis facial de Bell, o una parálisis facial, y esta parálisis facial tiene una causa, tiene un origen que no está del todo bien entendido, porque puede presentarse de manera aleatoria, paradójica, pero hay teorías que proponen que es un problema inflamatorio que se relaciona con un problema viral y un problema de ataque a las vainas que protegen los nervios, las vainas de mielina, y es por eso que el tratamiento a los pacientes que tienen una parálisis facial de Bell es con vitamina B12, se les dan esteroides de muy corta duración, habitualmente es prednisona o metilprednisolona, y también se les da aciclovir, se les da un antiviral, porque se piensa que la teoría de esto es compuesta por esto, pero no está relacionado con el stroke, incluso con la enfermedad vascular cerebral. Incluso cuando estamos haciendo la exploración física del paciente, uno de los datos clínicos es que el paciente arrugue la frente. Si el paciente no puede arrugar la frente o puede arrugar la frente, eso nos hace la diferencia entre
que sea un problema periférico, o sea, del nervio facial, o que sea un problema central, que en realidad el paciente esté teniendo un problema isquémico. Entonces, en el momento de la exploración física, por eso la exploración física es muy importante cuando un paciente tiene datos neurológicos de este tipo, pero sí hay que descartar que el paciente no esté teniendo un evento isquémico cuando está teniendo una parálisis facial. Pero en la historia, en la exploración física y en la manera en la que se presenta, podemos determinar si esto es una parálisis facial o es un problema isquémico. Entonces, les decía, la isquemia cerebral transitoria, vamos a observar la conducta del paciente, cómo habla el paciente, cómo camina el paciente, cómo se acuerda de cosas más bien recientes del paciente. Los pacientes rara vez pierden la memoria de en qué calle vivían cuando eran chiquitos, o cómo se llamaba su novia en el kinder, o cosas de este tipo. Siempre se van a acordar de eso. Lo que se les olvida es lo reciente, se les olvida en dónde estacionaron su coche la semana pasada que fueron al cine, no se acuerdan ni qué película vieron. La memoria reciente es la que se pierde primero, son los recuerdos más lábiles, más frágiles. Todavía no se han enterrado bien en nuestra memoria, entonces por eso se los puede llevar. La llamada memoria de corto plazo, Doc. Así es la que algunas personas llaman memoria de corto plazo. Entonces, estos son los datos que vamos a ver en un paciente que tiene un ataque de isquemia cerebral transitoria. Después, ya cuando el paciente va a evolucionar hacia una enfermedad vascular cerebral o hacia una embolia o hacia un infarto, las embolias habitualmente vienen de dos orígenes. Pueden ser unas placas que se han formado con el tiempo en las arterias carótidas, que es un problema externo al cráneo, así se llaman, causas extracraneales, o puede ser una placa que se ha formado en las arterias vertebrales, que esas ya están consideradas intracerebrales. Y habitualmente también se puede causar en pacientes que tienen algún problema de corazón que se llama fibrilación auricular, que es cuando el corazón como que tiembla, no late eficientemente en la parte superior del corazón. Entonces, como la sangre se estaciona en el corazón, se forman pequeños coagulitos que cuando ya el corazón se contrae los avienta y los avienta al cerebro, entonces se tapa y entonces deja de llegar sangre a alguna parte del cerebro y eso causa. Por eso se llama tromboembolia. La única diferencia entre un trombo y un émbolo es que el trombo es el que se ha formado y está pegado adentro de las arterias. Cuando ese trombo se desprende y viaja, ahora ya se llama émbolo. Entonces es lo mismo, cuando te hablan de una tromboembolia, es un paciente que tenía un trombo pegado a las arterias y cuando se desprende y viaja ya se convierte en un émbolo. Eso va a tapar una arteria y ya no va a llegar sangre. Entonces, hay un grupo especial de pacientes, hay un grupo muy particular de pacientes que tienen lo que se llama estados hipercoagulables. ¿Esto qué significa? Que la sangre es muy pegajosa, la sangre se coagula muy fácil. Esto se presenta en pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad que se llama síndrome de trifosfolípido primario, pacientes que tienen lupus o pacientes que tienen problemas de hipercoagulabilidad porque tienen algún factor deficiente en la cascada de la coagulación. Entonces son pacientes que van a estar presentando eventos de trombosis en diferentes partes del cuerpo que se van a estar manifestando. Desde luego los más peligrosos para el paciente son los cerebrales, los pulmonares y los cardíacos. Entonces, porque eso va a causar un infarto en cualquiera de estas tres estructuras. Oye, Doc, nos pregunta Adolfo Mejía si esto es, tiene algún factor hereditario. Sí, claro, como les comentaba. Miren, déjenme comentarles, los factores de riesgo que nosotros no podemos controlar de alguna manera más frecuentes son diabetes, hipertensión primaria, eso no lo podemos controlar. Entonces, las otras causas es los que les platicaba, pacientes que tienen de manera heredada algún problema de la coagulación. El lupus se presenta principalmente en mujeres, por cada 7 mujeres hay un hombre, entonces se presenta principalmente en mujeres, pero también se puede presentar en hombres de manera muy rara. También pacientes que tienen otro tipo de deficiencias de factores de la coagulación, por ejemplo, pacientes de raza negra tienen una enfermedad. Es más frecuente que presenten una enfermedad que se llama anemia de células falciformes o sickle cell disease, como se conoce aquí en Estados Unidos, que eso significa que los eritrocitos, los glóbulos rojos, se empiezan a romper y entonces tienen formas anormales y entonces eso incrementa el nivel de coagulabilidad. Hay causas que se pueden controlar, hay causas de que se formen coágulos que se pueden controlar. Ya estamos revolviendo un poquito verde, pero voy a ir contestando las preguntas de la gente.
Las causas que pueden causar un poco de hipercoagulabilidad, que se pueden controlar, ahí les va, anoten: fumar, bajar de peso, la dieta, que sea una dieta baja en grasas, tener alto el colesterol. Ustedes pueden bajar el colesterol con una dieta que tienda a ser vegetariana, que disminuya las proteínas de origen animal. Entonces eso hace que disminuyan algunos factores de riesgo. Y la otra, que ya la hemos platicado mucho, es la actividad física. Si hacemos 30 minutos de ejercicio por lo menos 5 días a la semana, con eso disminuimos las enfermedades de manera muy importante. Mantenernos en nuestro peso adecuado, tomar agua, olvídense de cualquier otra bebida que haya. Si quieren una taza de café en la mañana, pero beban agua, hay que beber agua. Digo, todos los otros tipos de bebidas no son recomendables, pero pues bueno, si van a tomar algo, pues tomen agua. Y yo no les recomiendo que lo utilicen como una bebida. Van a tomar un refresco, tómenselo de dieta, pero solo uno al día, no se tomen más. Recuerden que el refresco de dieta, el endulzante que contiene, estimula una parte del cerebro que te hace creer que tienes hambre. Entonces, por eso es que les platicaba una vez, yo siempre que veo a alguien que toma muchos refrescos de dieta, lo veo gordo. Yo no sabía por qué y me puse a investigar, y no es que el refresco de dieta engorde, sino que pasa es que lo que contiene el edulcorante, que se llama, el endulzante que contienen las bebidas de dieta, claro, eso engaña al cerebro y le hace creer a la persona que tiene hambre, entonces come más, le da hambre muy rápido. Entonces en media hora o 40 minutos la persona ya está comiendo otra vez, porque el refresco de dieta ya engañó su cerebro. Claro. Entonces, oye, me pregunta, bueno, más bien te pregunto, Oscar Torre: tuve un trombo en la rodilla y de ahí no se movió. ¿Puedo tener problemas futuros de este tipo? Mira, ahí te va. Esto es una presentación muy interesante. Si al paciente se le presenta un trombo en la rodilla y ese se desprende, es decir, que se forma un émbolo que tiene como origen la rodilla, va a pasar a la parte derecha del corazón, y la parte derecha del corazón lo va a aventar hacia los pulmones. Entonces puede presentar una embolia pulmonar. La única forma en la que ese coágulo puede llegar al cerebro es que tenga algún defecto en el corazón, en alguna de las paredes del corazón que divide entre derecho e izquierdo, y eso se llama una enfermedad vascular cerebral o un stroke paradójico. ¿Por qué? Porque está del lado derecho del corazón, pero se cruza por ese agujerito al lado izquierdo, y entonces ahora sí se puede ir al cerebro o se puede ir a cualquier otra parte del cuerpo. Pero normalmente los coágulos que se presentan en el sistema venoso, principalmente en las rodillas o en las pantorrillas o en los muslos se pueden presentar, esos coágulos van a causar una embolia, pero pulmonar. No van a causar una embolia cerebral, van a causar una tromboembolia pulmonar, que también es pone en riesgo la vida, sí, pero el único caso en el cual se van al cerebro es porque hay un defecto en la pared del corazón. ¿La manera de retirarlos es con la cirugía nada más, doctor, o se pueden disolver de alguna forma con tratamiento? Mira, eso es algo que también es muy interesante explicárselo a la gente. Cuando a una persona le damos anticoagulantes, lo único que estamos haciendo es que estamos previniendo que no se formen más coágulos. No existe una medicina que disuelva los coágulos. El cuerpo tiene un sistema de coagulación que tiene diferentes, vamos a llamarlos como soldaditos, tiene diferentes sustancias que van a disolver el coágulo con el paso del tiempo. El cuerpo los va a disolver. Entonces nosotros lo único que hacemos es prevenir que se formen más coágulos, claro, porque la presencia de un coágulo en la pared de una arteria o en una vena causa un proceso inflamatorio que favorece que ese coágulo crezca o se formen más, y entre más grande es el coágulo, es mayor el riesgo de que el coágulo se desprenda y forme un émbolo y que se vaya a alguna otra parte del cuerpo. Entonces al paciente se le puede dar aspirina, que es lo que eso es lo que te iba a preguntar, que se recomienda mucho la toma de aspirina, ¿no? En las plaquetas, en la membrana de las plaquetas, causa un cambio que se llama sensible. Lo que hace es que cambia la membrana de la plaqueta y hace que esa plaqueta ya no sea pegajosa. Se recomienda una aspirina de baja dosis para que la cantidad de plaquetas que se inhabiliten para coagularse no sea tan alta y el paciente no tenga problemas de hemorragia. Pero ese es el principal tratamiento. Después hay anticoagulantes de muchos tipos. El que más se utiliza es la warfarina, porque es la más barata, que es la cumadina o warfarina, si lo conoce la gente,
Y ahora, bueno, pues hay todos los epixabanos, todos los avanes que se utilizan, pues son sustancias mucho más caras, mucho más selectivas, que de manera muy menor están relacionados con algún problema de hemorragia asociado a su uso. Ups. No, dime. Se interrumpió un poquito. Yo sigo aquí, estoy esperando, pensé que me iban a hacer no, perdón, Doc. No, ¿y en qué consiste esa severidad de estos accidentes cerebrovasculares, doctor? Porque hay, o depende de cada persona. Algunos son mucho más severos y la persona se recupera Y mira, lo triste de más rápidamente o de manera más lenta. ¿Esto en qué consiste? Depende, Jorge, de qué tanta superficie del cerebro se afecte. Y esto va a causar unas secuelas, va a causar efectos a largo plazo. Y habitualmente cuando un paciente tiene una enfermedad vascular cerebral, una embolia o una isquemia, el paciente tiene que ser evaluado cada determinado tiempo y solamente se le puede decir a la familia qué tan afectado va a quedar el paciente a largo plazo después de 6 meses de estarlo evaluando, para que veamos cómo se va recuperando esa parte del cerebro que se afectó. Y algo que es pues lamentable, pero pues así es que probablemente el factor de riesgo más importante para tener una enfermedad vascular cerebral, una hemorragia, una isquemia, es haber tenido una enfermedad vascular cerebral. Entonces eso incrementa el riesgo. El antecedente en la persona de haber tenido uno le incrementa el riesgo de seguir teniendo. Y hay unas estrategias que se llaman que se utilizan para la prevención secundaria. Lo que les decía, que traten de evitar fumar, controlen bien la presión, controlen el colesterol, eso se llama prevención primaria, porque se le aplica a las personas que nunca han tenido una enfermedad vascular cerebral. Cuando ya la han tenido y queremos evitar que se presente otra vez, eso ya se llama prevención secundaria. La prevención secundaria, les decía, se clasifica en estas letras, y la A se refiere a anticoagulantes. La utilización de anticoagulantes es altamente recomendado en pacientes que ya tuvieron un evento, siempre y cuando estemos hablando de un paciente que tuvo un problema isquémico. Si el problema fue una hemorragia, habitualmente se resuelve el problema que causó la hemorragia, que frecuentemente es una malformación de alguna parte de los vasos cerebrales o una hipertensión no controlada. La B se refiere a blood pressure, o la presión. Hay que controlar la presión del paciente. La C de la prevención secundaria se refiere a 3 cosas: colesterol, cesar fumar, o sea, cessation smoking, como se dice en inglés, dejar de fumar, y la tercera es la evaluación de la carótida, o sea, que le hagan un ultrasonido a las carótidas para ver que no tengan placas ahí de coágulos, de ateroma, que se llaman, que puedan viajar al cerebro. La D se refiere a la dieta, y la E se refiere al ejercicio. Esa es la prevención secundaria. Un paciente que tuvo ya una embolia o un infarto cerebral, le tienen que hacer esas recomendaciones y tiene que modificar su estilo de vida. El problema muchas veces es que los pacientes, después de que tienen una enfermedad vascular cerebral, afecta su conducta de manera muy importante. Entonces no piensen que la persona que tuvo una enfermedad vascular cerebral se volvió muy terca porque así lo decidió. Es porque se afectan sus capacidades mentales y la gente se vuelve muy agresiva después de tener una enfermedad vascular cerebral. Eso es algo que se presenta en más o menos el 40% de los pacientes. No es frecuente. Entonces, por eso es que las personas que tuvieron una infarto cerebral o una hemorragia cerebral se vuelven muy necios. Y no es porque ellos quieran, sino es porque es la misma enfermedad que les está causando eso. Y bueno, pues hay que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, y hay que recordar que queremos a la gente que está en nuestra familia que tuvo este problema, desafortunadamente. Claro, Doc. Oye, finalmente, 2 cosas nada más a nivel de estas mitos o recomendaciones que se dan a nivel popular. La toma de aspirina, sí nos dices que es nos puede traer un beneficio. ¿Qué dosis podemos tomar? ¿Una diaria? ¿Quiénes lo que recomiendan los institutos nacionales de salud? Incluso la próxima semana vamos a hablar de terapia de reemplazo hormonal, que ya nada más se llama terapia hormonal, que ya no se llama de reemplazo, en mujeres y en hombres. Se hizo un estudio muy importante, ya lo platicaremos la próxima semana, para ver si las hormonas que se les daban a las mujeres incrementaban el riesgo de tener alguna enfermedad, y se observó que incrementaban de manera muy importante el riesgo de tener enfermedad vascular cerebral. Y entonces se encontró
que el único beneficio que tiene tomar 81 miligramos de aspirina al día de manera ininterrumpida es disminuir la frecuencia de enfermedad vascular cerebral o de stroke. Entonces, así por eso la venden, aspirina de baja dosis, 81 miligramos, es muy barata. Un frasquito les cuesta 20 pesos o 50 pesos y trae 200 tabletas, una cosa así, es muy barato. Una al día. De esas al día disminuye de manera muy importante los riesgos. Oye, y también pues se dice mucho que también para, como dicen popularmente, adelgazar la sangre, una copita de vino al día. ¿Qué tal esa recomendación? ¿Es cierta o es un mito? Como les platicaba la vez pasada, el alcohol en muy baja dosis tiene una serie de beneficios reconocidos en la salud. Solo acuérdense que la dosis diaria no debe ser mayor de 1 onza. 1 onza es un caballito de bebida, de la bebida que quieran. Si se toman más de un caballito, entonces ya están incrementando los riesgos de subir la presión y muchas otras cosas. Es que dicen que una no es ninguna. Pues sí, pero eso ya se están metiendo en un terreno muy peligroso. Entonces, sí, ¿verdad? Acuérdense que para adelgazar la sangre en una persona sana, que ningún otro problema de salud y no tiene una enfermedad congénita que le haga tener la sangre espesa o en un estado de hipercoagulación, la mejor recomendación para hacer la sangre fluida es beber agua. Beban agua. Hay que beber agua, no refrescos, no jugos, agua simple, como le dicen en México, agua natural. Yo nunca he conocido el agua artificial, pero es agua natural. Pero así beban agua, y el beber agua en cantidad suficiente como para no tener la boca seca, eso es lo más adecuado para mantener un estado de salud en cuanto a el equilibrio del agua y los electrolitos. Sí, mi doc, nos dice Víctor Tapia que él sufrió un accidente, un derrame cerebral, se ha recuperado casi por completo. Dice que si él también debería tomar esta aspirina diaria, ¿es recomendable? Como fue un problema hemorrágico, tendría que consultarlo con su médico. Ok, y gente únicamente o personas que tengan problemas, entiendo, renales, son a los que se les contraindica la aspirina, ¿no? ¿O en qué caso se contraindica la aspirina, doctor? Pacientes, la aspirina está contraindicada en pacientes que tengan antecedentes de reflujo gastroesofágico, de gastritis erosiva, de disminución de la función renal, problemas digestivos, que tengan algún problema, que la enzima que metaboliza la aspirina no funcione, sí, al fin de cuentas que hayan ácido, tenido algo que ¿no? se llama síndrome de Reye cuando fueron niños, que es una enfermedad que se presenta en enfermedades virales cuando se les da aspirina a los niños, que causan un daño hepático. Todos esos pacientes están perfectamente bien definidos. Recuerden que todo esto lo tienen que consultar con su médico. Si tienen algunas preguntas, las podemos discutir aquí, pero si les surge cualquier duda o quieren tomar alguna decisión de cuál es el tratamiento apropiado, cuál es la ruta a seguir, coméntenlo con su médico y siempre el médico tendrá la mejor opinión, y si no les gusta la opinión del médico, pues cambien de médico. La relación con su médico es una relación muy personal, de mucha confianza. Así como la que tenemos todos aquí en este foro contigo, mi doc, que es ya nuestro doctor de cabecera para todos estos temas. Muchísimas gracias, ¿no? Aquí realmente muy interesados todos en el tema. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, como siempre, mi querido doctor. Dice un caballito de Jerez a diario, también, ¿verdad? Siempre y cuando... En cualquier bebida. Mira, es una medida arbitraria la que les estoy dando. Pero es muy cercana a la realidad. 1 onza de alcohol son 30 gramos de alcohol. Tendríamos que hacer un cálculo matemático que no es muy complicado para saber cuánto es 1 onza de alcohol, dependiendo de la concentración de alcohol que tiene. Si le quieren echar algo de matemáticas, no es tan difícil. Vean cuántos grados de alcohol tiene la bebida que están tomando. Habitualmente dice ahí 16 grados y luego ven unas iniciales en mayúscula que dicen GL. Esas iniciales GL no significan otra cosa más que Gay-Lussac. Es el químico que definió la concentración de alcohol en una bebida, y esto es muy fácil calcularlo. Los grados Gay-Lussac es una medida que está calculada en porcentajes. Entonces, si te dicen que una cerveza tiene 8 grados Gay-Lussac, significa que el 8% de lo que tú estás tomando es alcohol. Si te tomas medio litro de esa cerveza,
Eso significa que te tomaste 48 gramos de alcohol. Perfecto, mi doc. No, pues ahora sí que nos dejas perfectamente instruidos sobre este tema, y desde luego, pues más allá de todas estas recomendaciones, como tú dices, la principal pues es el buen hábito, el ejercicio, y pues cuidarnos cada día, no abusar en nuestros hábitos de consumo de pues tanto de grasas, harinas, etcétera. Todo eso es lo que de este tipo de riesgos. Como siempre, muchísimas gracias, Doc, por estos temas tan interesantes y tan ilustrativos que nos ayudan tanto a conservar nuestra salud. Te mandamos un abrazo y esperemos con ansia la siguiente consulta. Muchas gracias por la oportunidad, y me gustó mucho hacerlo así dinámico, con preguntas. Sí, la gente escribir más preguntas en el momento en el que va a hacer. Y por cierto, pues les aviso de una vez, el tema de la próxima semana es terapia hormonal en mujeres y en hombres, para que vayan preparando sus preguntas, para que me pregunten más, y así a ver si me tengo que poner a estudiar más. Claro, todo lo que es el asunto de pues el climaterio, cómo se puede asistir a la mujer, cuáles son las edades. Hay muchos mitos al respecto y va a ser un temazo también, como siempre, mi doc. Y para hombres también, porque de esto no hablamos mucho porque a los hombres les da mucha pena, pero la deficiencia de testosterona es altísima, es muy alta, y desafortunadamente uno de los factores de riesgo más importantes siguen siendo igual: beber, tomar alcohol. El alcohol mata parte del hígado y eso hace que se dejen de producir andrógenos, testosterona principalmente, y los pacientes se cansan, dejan de tener masa muscular, en fin, muchas cosas. Claro. Entonces vayan preparando sus preguntas. El apetito para sexual, me las bombardeen todas la próxima semana, y van a ver que la mayoría se las puedo contestar a satisfacción. Excelente, dice Dianita. El próximo tema me cae como anillo al dedo, dice de Dianita. Pues órale a hacer las preguntas de una vez. Y invitan a sus amigos a que vean el programa y que les digan claro, que pueden ponerse atentos y hacer sus preguntas en vivo, y así que la gente se anime a escuchar más del programa. Nos dice aquí Samuel Macías: Doc, ¿será posible tratar próximamente también el tema de la ozonoterapia? La ozonoterapia, fíjate que ahí les voy a adelantar entonces. La próxima semana es terapia hormonal, hombres y mujeres, y la siguiente semana, en 2 semanas, vamos a hablar de los medicamentos milagro, de las terapias alternativas y de los fraudes, como les platicaba esto de Herbalife. Hay una película muy interesante de Herbalife en Netflix, por si la quieren ver, para irse preparando respecto al tema, y para que vean cómo funcionan esto de los pirámides y los multiniveles y todo esto. Y lo que pasa es que, bueno, el tema de la salud es algo muy atractivo, es algo que le llama mucho la atención, pero busquen fuentes de información confiables, gente informada. No todos tenemos todas las respuestas, tenemos algunas, y pues bueno, yo les agradezco a ustedes que me inviten a estudiar más y a prepararme más para poderles contestar sus preguntas. No, pues ahora sí que eres nuestro oráculo de la salud, mi querido Doc, y ya estamos más que puestos para la siguiente consulta. Muchísimas gracias. Gracias, mi Doc, un abrazote, como siempre. Bien, les mando un abrazo. Parece el doctor Héctor Frisby, y desde luego esta consulta que pues a todo dar, y además gratis. ¿Qué más? Gracias, queridos amigos. Regresamos aquí en Disyuntiva TV.